Buenas noches, querido público, damas y caballeros, para ver un espectáculo increíble. No entiendo esa risa. Apaguen, o bueno, no, enciendan sus teléfonos móviles. Si han traído el móvil, si han traído el fijo, ole tú. El cable es largo, pero pueden tenerlo con el volumen bajo. Tuiteen, sáquenos fotos, venimos peinados. Durante las 3 horas y media siguientes, el Euskalduna estará presurizado. No podrán salir ni entrar. Así que solamente les queda disfrutar de este espectáculo. Sí, Xurxo, ya voy. Quieto. Carbo. Poema. Creo que puedes confiar en el sol que hay dentro de mí, que reluce con tanto brillo como ves en mí, y no con más fulgor. Pero si calienta lo más vivo del fondo de tu corazón, entonces confía en él, pues forma una lealtad más. Sé, pues, un sol para mí, y no una personalidad cansada e insistente, sino un sol que brilla y se oscurece y relumbra de nuevo y se entrelaza con la luz del sol que hay dentro de mí. El poema que acaba de recitar Osvaldo es un fragmento de una obra del gran escritor inglés David Herbert Lawrence. Lawrence está hoy aquí como representante de aquellos autores del romanticismo que despreciaban la ciencia. Iván Rivera habló de ellos esta mañana ya aquí. Veían la ciencia y la tecnología como fuerzas deshumanizadoras. Lawrence era además especialmente irracional respecto a esto. No aceptaba los argumentos de la ciencia. Decía que los científicos eran unos mentirosos. Pero, sobre todo, Lawrence no supo ver o no tuvo la oportunidad de comprender la gran capacidad poética que tiene la ciencia. El sol del poema de Lawrence no es el astro impresionante que conocemos gracias a la ciencia, no. Era algo mucho más simple que emitía luz y calor. Respecto a la ciencia y al sol, Lawrence decía: el conocimiento ha matado al sol, convirtiéndolo en una bola de gas con manchas. El mundo de la razón y la ciencia. Este es el mundo seco y estéril en el que habita la mente abstracta.
Reflexionando sobre esto, pensé, ¿qué le diría a Lawrence o a muchas personas que hoy en día pueden pensar igual? Y lo que le diría es que la ciencia encuentra historias extraordinarias, historias que nos pueden llenar de gozo, que pueden estimular todas nuestras emociones, incluso en cualquier objeto, incluso en los objetos más humildes. Y como ejemplo, pensé en el carbón. El carbón, que es una piedra que ni siquiera viene con esas colecciones de rocas y minerales que se venden con algunas revistas y periódicos. Una piedra, en principio, fea, humilde. Algo así como una representación del mal para aquellas personas que tanto temían la revolución industrial. El carbón es, además, algo así como el antirregalo. Es lo que se le regala, lo que le traen los Reyes Magos a las niñas y a los niños que se han portado mal. ¡Uy, uy, uy! Pero si hay un regalo para Gaby también. Para mí también hay un regalo. Porque he sido bueno, porque he sido bueno. ¿Qué será, Gaby? ¿Qué será? Juguete para ¿Qué todos. será? Voy a ver bien. ¿Qué será? Pero esto es carbón. Carbón. Oye, pues ya que tienes carbón, toma un pollo. Para, tronco. Vamos a ver, ¿cómo que el carbón es un antirregalo? Voy a tener que venir yo a divulgar sobre lo que estás divulgando, tronco. ¿Cómo que el carbón es un antirregalo? Los Reyes Magos, a los niños que se portan mal les traen carbón. ¿A ti te han traído carbón los Reyes Magos? Es que yo me portaba bien. Te vas a portar bien tú. ¿Alguno de ustedes, de vosotros, de vosotras, conocéis, sabéis de alguien que le haya traído carbón los Reyes Magos? Sí, muy bien. Pero no me refiero al carbón ese sucedáneo de azúcar, no, al carbón, que está el niño con el sucedáneo de azúcar ese chupando en el carbón. Al 9 de febrero ya está el niño al 9 de febrero con el azúcar en el cuerpo. ¿Quién vive en la piña debajo del mar? No me refiero a eso. Me refiero al carbón de verdad, al carbón. Trozo de carbón, para mí es un regalazo y me explico. Primero, el carbón es barato, es más barato que un lápiz del Ikea en Wallapop, así te lo cuento. Es un regalazo. Segundo, el carbón pesa poco. ¿Cuál es la masa atómica del carbón? El peso atómico del carbono es 12. Muy bien, pues pesa poco, lo que quiero decir yo. Pesa poco, lo cual permite a los niños, cuando se los regalas, si se los regalas es un regalazo porque le permite seguir jugando a ese juego que hacíamos todos cuando éramos niños y niñas, de tirarnos las piedras los unos a los otros. Heridas de guerra llevamos para casa y felices de la vida que íbamos. Y habrá alguien que diga, oye, pero ¿cómo dices esas cosas? Ahora sobreprotegemos a los niños, que acolchamos los parques, coño. Que se cae un niño en la calle y la mamá se pone loca en plan, ¡ay, mi nene, que se cayó mi niño! ¡Llévame a mí, señor! ¡Llévame a mí! ¡Ay, Virilla! Grupo de mamá de WhatsApp del colegio. Este parque es peligrosísimo. Ven que te soplo, mi niño, por favor, que te... Que no, hostia, antes caías o te tiraban pedrón y decías, ¡espabila! Decían, ¡espabila! ¡Pum! Y llorabas y decían, vas a llorar por algo, me cago en 10. Y no llorabas, pero para adentro hacías. Con el fémur de fuera ibas, pero tú ibas así. Regalazo, porque pesa poco y se puede tirar. ¡Pum! Segundo. Tercero, el carbón. Se te cae, se le rompe al niño, no pasa nada. Tiene 2 trozos de carbón. Se te cae otra vez, 3, 4, 5, y así a lo mejor hasta llegar al puñetero átomo del carbón. Se te cae la PlayStation. No tiene 2 PlayStation, payaso. Tienes una. Rota. Eso. Cuarto. Con el carbón los niños se pueden pintar la cara y a todos los niños les gusta pintarse la cara. Lo que hay algo que no le gusta a los niños es dar besos a los mayores. No les gusta a los niños y a las niñas dar besos. No vayamos como adultos super guays y digamos, dale un beso a la tía Jesofa, dale un beso a la tía... Que el niño no quiere. Si se pinta la cara con carbón, ni la tía Obdulia le va a pedir un beso.
Y aparte sirve para ese carácter reivindicativo, de pintar. El niño pinta en las paredes, le encanta pintar las paredes. Por eso el carbón es un regalazo, porque puede pintar en las paredes y sacar ese espíritu reivindicativo. Como cuando yo iba al instituto, había un cartel que promocionaba la lengua gallega y decía en grande: piensa en algo que no puedas hacer en gallego. Y abajo con carbón pintado ponía: aprobar. Es un regalazo. Esto de antirregalo, no. Tenía que decirlo, ¿eh? Estoy de acuerdo, rectifico. No, rectifica. De hecho, yo lo que quiero hacer aquí es una especie de loa al carbón. Una loa. El asunto es el siguiente. Yo me imagino... No derives, integra. Yo me imagino a David Herbert Lawrence caminando por el campo. Caminando por el campo y que se encuentra unas piedras de carbón. A lo mejor pues le apetece hacer un poema sobre esas piedras. Si no utiliza más conocimiento del que le provee pues sus sentidos, pues puede utilizar la forma, el brillo, el color, la textura, la manera en que se rompe. Pero ¿qué podría hacer alguien tan brillante como Lawrence si echase mano del conocimiento científico? Pues diría sacar historias maravillosas, porque esta humilde piedra negra y en principio fea, guarda dentro de sí historias extraordinarias. Para empezar, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, Xuxo? Venga, va. Deriva. es que esto, Osvaldo, esto que voy a decir es muy bonito, tío. Necesitaría música. ¿Música? Sí. Te pongo música, sin fallo. Dentro de esta humilde piedra negra hay almacenados rayos del Sol. Rayos que fueron emitidos por nuestra estrella hace unos 300 millones de años. Viajaron por el espacio, llegaron a la superficie del planeta Tierra, en donde fueron absorbidos por alguna planta, por algún árbol. De manera que la energía lumínica se transformó en energía química. Y ahí han permanecido hasta hoy, atrapados en los enlaces químicos que forman entre sí los átomos de esta humilde piedra negra. Perdón, que me vengo arriba yo. Pero bueno, ¿esto qué es? Como sabéis perfectamente, es un resto de un bosque primitivo. En este caso es un trozo de hulla. Y como acabo de decir, pues un bosque que existió hace unos 300 millones de años. Hay otros tipos de carbón que tienen distintas edades, pero vamos a quedarnos con esta edad que es así como bastante bonita y romántica. Pero realmente, ¿qué es lo que hay aquí dentro? ¿Cuáles son esos átomos que con tanto celo guardan con sus enlaces químicos la luz del Sol? Pues aquí lo que hay son esencialmente átomos de carbono. Ya, pero ¿cuántos átomos hay? Bastantes átomos de carbono, Osvaldo. Bastantes. Bueno, bastantes. Tampoco es un número que a mí me cuadre. ¿Cuántos Hay- átomos hay? Hay un montón de átomos de carbono. Un montón. Ah, bueno, voy conociendo. No, en serio, ¿cuántos átomos de carbono hay? Tú lo que quieres es que te diga el dato científico, ¿no? Por supuesto. Me vienes tú aquí ahora de científico. Bueno, lo que hay es un mogollón de átomos de carbono. El asunto es que, claro, tampoco es tan sencillo calcular la cantidad de carbono porque depende de cada yacimiento, de cada fragmento concreto, pero en un trozo de hulla puede haber un 70%, un 80%, incluso más de carbono. Pero no está así, puesto de cualquier manera. Hay un cierto orden y la razón es que... Échale ahí un vistazo. La razón es que el carbono es el átomo que forma la estructura, el esqueleto de las moléculas orgánicas. Los átomos de carbono pueden unirse entre sí formando fuertes enlaces covalentes. Ahí, tranquilo. No quema, no sé, que entre en combustión. Pueden formar fuertes enlaces covalentes y de esa manera, como digo, se va formando el esqueleto de las moléculas orgánicas que forman parte de vuestro cuerpo, de vuestro metabolismo. Pero es que además a estos átomos de carbono se pueden unir otros átomos de distinta naturaleza.
De esta manera se van formando, como digo, las moléculas orgánicas. El carbono no es un pegamento en este sentido, lo que es, funciona como una especie de velcro, de tal manera que a los átomos de carbono se pueden unir y despegar pues, estos otros átomos que se le unen, y de esa manera pues, se pueden producir precisamente las reacciones químicas. Una cosa se puede transformar en otra cosa porque vamos poniendo y quitando estos otros átomos que se van uniendo a la estructura general. El carbono es tan importante, es tan fundamental en la química de la vida que cuando se representa una molécula orgánica ni siquiera se pinta, ni siquiera se pone, se da por hecho. El carbono es lo que hay en las esquinas, en los codos. Se pintan las otras cosas. Oh. Es bonita, ¿verdad? Muy bonita. Está muy bien organizado, porque la vida es algo así como química organizada. Esto que tenéis aquí realmente no es la estructura de un trozo de hulla, sino que es la estructura de la sustancia principal que ha dado lugar a la hulla, que es la celulosa. La madera está formada por una cantidad importante de celulosa, también hay lignina y celulosa. Esto es una representación de un trozo de celulosa que está formado por moléculas de glucosa. Como veis, está todo muy organizadito. Podemos imaginarlo como una especie de paella valenciana perfectamente ejecutada con todos sus ingredientes en su justa medida. Pero con el paso del tiempo, la presión y la temperatura, esto se convierte en un sin Dios, en un arroz con cosas. Lo que tenemos son mucho carbono, arroz y cosas. Arroz Realmente, con cosas. lo que vas a aprender hoy, Osvaldo. Mi madre. No hay una representación única para un trozo de hulla, depende también de cada fragmento concreto. Sí que puede haber fragmentos en donde lo que existe es carbono puro. El carbono tiende a organizarse en una estructura muy estable, que son estos anillos que veis aquí. El carbono, cuando digo, cuando está en estado puro. Estos anillos son muy interesantes. En ellos cada átomo de carbono está unido a otros 3 átomos de carbono. Puede formar moléculas más o menos grandes, unidimensionales, en el sentido de que están formadas por una única capa de átomos. Estas sustancias se llaman grafeno, que conocéis perfectamente porque es una sustancia que se ha hecho muy importante en los últimos años. El grafeno, además, forma algo que es muy común en nuestra vida cotidiana, que es el grafito que hay en el interior de las minas de los lápices. El grafito es un montón de láminas de grafeno. Realmente se le pueden añadir otras cosas para darle más o menos dureza, se le añaden arcillas, pero lo que nos interesa aquí es esta estructura del grafeno. Como os decía, cada átomo de carbono está unido a otros 3 átomos de carbono, pero resulta que el carbono tiene electrones suficientes, tiene la capacidad de establecer 4 enlaces químicos. Así que tenemos un electrón que nos sobra. ¿Dónde está ese electrón? Pues está deslocalizado. En el grafeno, cada átomo de carbono comparte su electrón libre con todos los demás átomos de carbono, de manera que se forma un gran electrón, un gran orbital, una especie de socialismo electrónico en donde todos los átomos de carbono comparten sus electrones con todos los demás. Esto, por cierto, le confiere al grafito y al grafeno sus propiedades de alta conductividad eléctrica. Y aquí hay algo también que es muy interesante, y es que dentro de cada molécula de grafeno lo que tenemos son estos enlaces covalentes que son muy resistentes, pero entre una capa de grafeno y otra el enlace es muy débil. Son enlaces mediante fuerzas de Van der Waals. Y esta debilidad es precisamente lo que permite que los lápices pintan. Nos podemos imaginar la mina de un lápiz como un montón de trozos de grafeno. Como acabo de decir hace un momento, se le pueden añadir otras cosas para darle más o menos dureza, pero la cosa es así. Como el enlace es débil entre una lámina de grafeno y otra, cuando deslizamos un lápiz por alguna superficie, lo que ocurre es que vamos perdiendo trocitos de grafeno. Y por eso, Osvaldo, ¿tú qué estás pintando? Un corazoncito para Qué romántico eres tú también. Por eso, Osvaldo puede hacerle dibujitos a su lechuguita. Sí. ¿Qué, eso? ¿La lechuga es? Esta lechuga es parte de mi vida. Es como una metáfora de mi ser. Es que me emociono cuando hablo de eso. Esto está formado por carbono puro. Vamos a dejar el tema, Osvaldo. Hay otra sustancia en la naturaleza que también está formada por carbono puro,
que conocéis perfectamente, es el diamante. La diferencia de que el diamante sea tan distinto al grafito es que en el diamante no existe ese socialismo electrónico, no hay electrones deslocalizados. Cada átomo de carbono está estableciendo enlaces químicos con otros 4 átomos de carbono. Y esto le confiere sus propiedades de dureza, transparencia, etc. Pero curiosamente, el grafito es una sustancia energéticamente más estable que el diamante. De tal manera que con el tiempo suficiente, estoy hablando de tiempo geológico, y las condiciones adecuadas de presión y temperatura, los diamantes tienden a transformarse en grafito. Así que la próxima vez que cojáis uno de vuestros... Is this the pencil of Esther Piscore? No, this is not the pencil of Esther Piscore. No, decía que la próxima vez que cojáis uno de vuestros lápices, podéis imaginarlo como una especie de diamante gran reserva. Quizás, precisamente por esa naturaleza noble de este diamante gran reserva, cuando se combina con la mente creativa y en efervescencia de una criatura humana, de aquí puede salir una infinidad, un sinfín de historias maravillosas. ¿Y a ti qué te pasa ahora? ¿Me estás diciendo que esto, con las condiciones apropiadas de presión, temperatura y tiempo, se convierte en diamantes? Sí. O sea, esto, un diamante se convierte en esto. Apúntalo Yo la ahí, única... No, lo voy a apuntar, porque esta la única persona que yo conozco que tiene diamantes es un multimillonario, un empresario árabe que se llama Abdul. Yo le cuento esto. ¿Qué me estás contando, amigo? ¿Me dices que todo diamante que yo tengo en mi caja fuerte, un día abro caja fuerte, 2H? ¿Qué me dices? Vete a divulgar a tu casa, hombre, por favor. ¿Qué me estás diciendo tú ahora mismo? Que yo sí que tengo presión. Yo sí que tengo presión y no tengo tiempo para ver esto, hombre. Por favor. Y un lingote de oro que se transforma en goma de borrar. Vete a divulgar por ahí, hombre. ¿Qué me estás contando eso? Y la gente divulga. Como somos divulgadores, contamos cosas, claro, para contaros un secreto. Yo le cuento por ahí, hombre, por favor. Isidora la exploradora, una cachonda. Vete a parar, hombre, por favor. Y estás diciendo eso. O las nubes son elefantes también. Vete y el nube elefante, por favor. Hombre, ok, por favor, dijo el señor José Ramón Alonso, dijo, ¿qué? Bicho dentro del cuerpo. Digo, bicho dentro del cuerpo, que un día me va a decir que me suicide, por favor, yo no vivo, por favor, estoy así viviendo en un sin beber, por favor. O desde Francis Villatoro, dijo Francis Villatoro. No entendí nada de lo que dijo Francis Villatoro. ¿No entiendes? Hombre, por favor, hombre. Voy a montar una papelería y voy a decir, dame un lápiz. ¿Cuánto cuesta? 8.000 euros. Diamante, ¿te quiere casar conmigo? Que también tener cuidado a quien se le divulga y se dice. Es amigo tuyo. Tienes que explicarle el concepto de tiempo geológico para que se tranquilice. ¿Sabes? Voy a apuntar eso. Claro, el asunto es que el conocimiento científico no es ni bueno ni malo en sí. Lo que se trata es de comprender cómo está organizado, cómo funciona el mundo en el que vivimos, pero que se relaje. Sí, te lo diré. Sí, lo digo sin problema. Pero vayamos al principio. Hostia. Poema. Creo que puedes confiar Osvaldo, en el sol que hay dentro de mí. Tú tienes que estar ahí atrás. Pero si calienta lo más fluido del Osvaldo. fondo de tu corazón, entonces confía. Pues forma una lealtad más. Para. Es un principio de más adelante. Es otro principio. Me refiero al principio de la formación de este pedazo de hulla. Es decir, de dónde ha salido esa celulosa que más tarde, con el tiempo, la presión y la temperatura, pues dio lugar a este trozo de hulla. Y todo comenzó, como no podía ser de otra forma, con el sol, con los rayos del sol. Como decía, el sol emitió su radiación y llegó a la superficie del planeta Tierra. La radiación del sol es absorbida por estos paneles solares que tienen las plantas, que nosotros llamamos hojas, y que deben de ser bastante importantes a juzgar por el despliegue de hojas que hay ahí fuera.
De esta manera comienza un proceso realmente complejo y muy interesante que es la fotosíntesis, que son pues, una serie de etapas que voy a resumiros aquí de una forma muy sencilla. Una de las cosas que ocurre al interaccionar la radiación electromagnética con las hojas en los cloroplastos, esas organelas que hay en las células vegetales, es que se rompe la molécula de agua, se rompen moléculas de agua. Como sabéis, el agua está formado por un átomo de oxígeno y 2 de hidrógeno. La interacción de la radiación electromagnética en el interior de los cloroplastos con el agua, pues, produce la rotura de esta molécula. La cosa no es tan sencilla como acabáis de ver aquí. Lo que hay es una serie de transferencia de electrones que tiene como resultado final pues, la rotura de la molécula. Y lo que obtenemos es esto. Son 2 protones, que son 2 átomos de hidrógeno sin sus correspondientes electrones y los electrones. Y aquí los protones son fundamentales. Una parte esencial de los esfuerzos de nuestra actividad metabólica se dirige a acumular protones. En este caso podemos imaginarlos a los cloroplastos como el tío Gilito de los protones. Acumulan protones, un montón de protones. Les interesa acumular protones en unas estructuras que se llaman tilacoides. Y los electrones que acabamos de producir, ¿para qué nos sirven? No son electrones cualquiera, son electrones de alta energía que han sido desplazados de su orbital de reposo y con esa energía lo que se hace es acumular más protones todavía. Se inyectan protones dentro de los tilacoides. El resultado es que generamos una especie de central hidroeléctrica, pero que en vez de con agua funciona con protones. Hay una gran concentración de protones en el interior de los tilacoides. Existe, por lo tanto, una diferencia de concentración. Hay un gradiente electroquímico. Los protones tienden a moverse siguiendo ese gradiente electroquímico y lo hacen únicamente a través de los espacios por los que se les permite pasar, que son estas turbinas. Estas son auténticas turbinas que se ponen en marcha cuando son atravesados por los protones. Y al ponerse en marcha, estas turbinas, que son unas enzimas que se llaman sintasa del ATP, fabrican la moneda más codiciada en la vida que nos rodea, que es el ATP, adenosín trifosfato, que es una moneda que se fabrica a partir de ADP y fosfato. Este ATP... No me interrumpas, Osvaldo. Sabes que hay un órgano, ¿eh? Interrúmpeme, pero no me hagas reír tanto. A ver, fabricamos ATP. El mecanismo es realmente extraordinario y es muy elegante. Hemos generado una concentración de protones que, como tienen que moverse, hacemos que se ponga en marcha con su movimiento esta turbina. Esta, como digo, es una moneda esencial, porque la molécula de ATP es una molécula que lleva consigo energía. Mediante la rotura de sus enlaces puede liberar energía, es decir, puede realizar algún trabajo. Así que las moléculas de ATP van allá a donde se les necesite en el interior de las células. ¿Y con nuestro átomo de oxígeno qué pasa? Bueno, el átomo de oxígeno se une a otro átomo de oxígeno, se forma una molécula de oxígeno que escapa a la atmósfera. Y así es como se han formado los átomos de oxígeno, las moléculas de oxígeno, perdón, que estáis respirando ahora mismo mediante este mecanismo. Pero la fotosíntesis es más que esto, porque las hojas, los paneles solares que tienen las plantas son también paneles de absorción de CO2. ¿Absorben CO2 para qué? Pues mirad, con el ATP que han formado en la primera etapa de la fotosíntesis, pueden modificar cosas. Y una de las cosas que modifican es esta molécula. La rompen y utilizan el carbono, el oxígeno y también el hidrógeno del agua para montar moléculas nuevas. Esto los animales no lo podemos hacer, por eso dependemos de las plantas. Generan todo un montón de moléculas nuevas. Se pone en marcha el extraordinario metabolismo de las plantas. Y entre las moléculas que se producen se originan los azúcares, que son muy importantes en nuestra historia, como la glucosa o como la fructosa, los hidratos de carbono. La glucosa es especialmente importante en nuestra historia porque recordad que la celulosa está formada por moléculas de glucosa, así que al final todo va a parar a esta humilde piedra negra. Mirad qué bonita la glucosa, con sus átomos de carbono, sus hidrógenos y sus oxígenos. Qué bonita, ¿eh? ¿Qué tienes?
No, que está bien lo que estás diciendo, pero yo es que yo he investigado sobre la fotosíntesis. ¿Tú has investigado? Yo he investigado. Hablas así. He investigado. Como Rajoy. Como un tilacoide. Y he visto vídeos en YouTube. En YouTube. De la fotosíntesis, sí. Bueno, aquí hay youtubers muy buenas y muy buenos. A lo mejor es un vídeo de alguna de ellas o de alguno de ellos. A lo mejor Puede también ser. lo han investigado. ¿Y qué vídeo has visto? ¿Lo puedo poner? Es un vídeo sobre la fotosíntesis, ¿lo puedo poner? A ver, vale. Sí. Por favor. Hola, muy buenas, queridos amigos y amigas. Mi nombre es Aníbal Tigualpa Parcenillas, ATP para los colegas. Aquí estoy para afrontarles mi primer canal de fotosíntesisahuevo.com. Acá me ven. Hoy me ha llegado mi primer kit de fotosíntesis. Quería hacer un unboxing sobre él. Voy a hacer un unboxing de mi primer kit de fotosíntesis. Acá tienen, en esta caja súper bien, que me tiene el cuero bien enchilado. Vamos a coger esta caja fuerte y vamos a abrirla con un cúter, con una navaja también les vale, pues. Entonces cogemos, la abrimos, la desplastificamos, de acá cogemos y dentro vemos qué te contiene. Vean un botecito con CO2, y otro bote con H2O, El bote de CO2, fíjense bien que no les van a vender imitaciones porque hay botes de CO solamente. Eso, el CO, bueno, pues a lo mejor provoca impotencia de vivir, no mames, güey. Entonces, tienen que fijarse bien que sea CO2, que tenga el dosito debajo, fíjense bien, vale, pues. Y después tenemos el H2O, que es agua que no has de beber, déjala running. Entonces, aquí viene el kit de fotosíntesis. Mi primer kit de fotosíntesis viene con la hoja de un tree, con la hoja de un árbol. En este caso es un manzano, un apple tree, que como todo el mundo sabe es el árbol de los iPhones. Bueno, esto es una broma, que ya está rico nomás. Entonces, cogemos esta hoja que viene para varios usos, viene cloroplastificada. Entonces cogemos el CO2 con el dosito debajo, acuérdense, y el H2O, y hacemos la mezcla al 50-50, y aquí ya empieza a generar O2. Venga, dale, vamos. No va. Ay, claro, hay que mirar los papers de las instrucciones. Acá dice que hay que ponerlo en carga, claro. Tienen que coger la mezcla, tienen que coger la hoja del tree y ponerla a la luz del sol. Y ahora sí, ahora está generando O2, O-yo, O2, O-me. Say it together, naturally. Si les ha gustado mi canal, aquí denle al like y no se olviden de comprar mi libro. fotosíntesisahuevo.com. Gracias, Diosito. Bueno, ¿Qué te ha parecido? una mierda. ¿Es alguno de los de aquí? No, te lo aseguro. Estaba diciendo que la molécula de glucosa es realmente muy importante. Es muy importante porque participa en macromoléculas que se llaman polisacáridos, que son esenciales en nuestra vida. Por ejemplo, la glucosa forma el glucógeno que tenéis almacenado en vuestros músculos y del cual echaréis manos. Y, por ejemplo, vais caminando tranquilamente por la calle y os encontráis con un león. En ese momento, lo que ocurre es que los músculos utilizan esa glucosa que está almacenada en el glucógeno porque les llega antes, no tienen que depender del riego sanguíneo. La glucosa también forma el almidón, que con toda seguridad la inmensa mayoría de vosotras y de vosotros habéis desayunado y comido hoy. Y la glucosa, por supuesto, forma la celulosa, que como ya os he dicho varias veces, es la materia principal que ha dado lugar a este trozo de hulla. Estas sustancias, estos polisacáridos, son realmente importantes, como veis, en nuestra vida, y de ahí surgió esta sigla, esta palabra, ¿no? BIP. Su sentido se ha tergiversado ahora, ¿no? Pero BIP, como sabéis, significa polisacárido muy importante. Very important polysaccharide. Como este que hay aquí, que es nuevamente la celulosa, que formaba parte de la estructura de esos árboles, de esas plantas que vivieron en los bosques del Carbonífero. Tenían que ser bosques realmente densos, a juzgar por los yacimientos que se han ido encontrando de carbón en el planeta. Los bosques que dieron lugar
los yacimientos de carbón eran bosques que estaban en zonas pantanosas. La razón de que sean estos, y esto es importante, es que al estar en zonas pantanosas, la materia vegetal, al ir muriendo, pues se va sumergiendo en el agua. Y al sumergirse en el agua, no se produce una descomposición total. Las bacterias aeróbicas no pueden funcionar de manera eficaz. Y de esa manera se conserva gran parte de la estructura original de esa sustancia vegetal. Así es como comienza el proceso de carbonización. También se comentó por aquí esta mañana. Tenemos estos grandes bosques en zonas pantanosas y la materia vegetal se va acumulando en la materia vegetal. Ya está, Iñaki. Se va acumulando, con el paso del tiempo se acumula más materia vegetal. Sobre todo esto se acumulan pues otros sedimentos y lo que va ocurriendo con el tiempo es que se produce una compactación de todo este material. Unida al calor interno de la Tierra, pues da lugar a la carbonización. El calor interno produce pues una cocción de la madera y así es como han llegado a nosotros pues los yacimientos de carbón. Todo esto que estoy diciendo es respecto a esto que llamamos carbón fósil o carbón mineral. El carbón que encontráis en las tiendas que utilizamos para nuestras barbacoas realmente se produce también por un proceso de carbonización similar. Lo que pasa es que lo aceleramos. Es un proceso de carbonización que da lugar a algo pues bastante parecido. No es exactamente igual, pero bastante parecido. Así que todo lo que estoy contando respecto al carbón se aplica perfectamente tanto al carbón que llamamos mineral o fósil, apunta ahí, como al carbón de la barbacoa. Arroz con cosas. Resumiendo, la carbonización es una especie de cocción de la madera a fuego lento. Eso es una canción también. Es un bolero. Bueno, lo acabo de decir así con un cierto tono música, pero como que es una... Pero es un bolero. ¿Cómo que es un bolero? En serio, ¿no lo conoces? Es un bolero precioso. No, yo no soy mucho de boleros. ¿No? Alexa. Alexa, música de bolero, por favor. Es una especie de cocción de la madera a fuego lento. La carbonización es una especie de cocción de la madera a fuego lento. Te lo tenías ahí guardado, ¿no? No conocía yo. ¿La conoces? No. Está en el karaoke de Naucas de Fatiufar, ya verás. Lo voy a apuntar. Apúntalo. Para las próximas charlas. Es free, total. ¿Es free? Es free. Sí. Y viene clorplastificada también la canción esta. Bueno, el resultado ya lo conocéis. Pasamos de la paella valenciana al arroz con cosas. Y así, pues es como encontramos este resto en nuestros yacimientos. El carbón, si interacciona con el oxígeno, si hay suficiente oxígeno en el medio, pues entra en combustión. Pero, claro, ¿por qué no está ardiendo este carbón ahora? Porque necesita una pequeña ayuda. Tiene que alcanzar lo que se llama la temperatura de ignición, que en el caso de la hulla es de unos 400 grados centígrados, en el caso del carbón de vuestras barbacoas es de un poco menos. Pero el asunto es que cuando esto comienza a arder, lo que se produce es realmente mágico. Cuando esto arde, este pedazo de materia se disipa, desaparece, se convierte en gas, en CO2 y en vapor de agua y en radiación electromagnética. Pero no en una radiación electromagnética cualquiera, sino que se trata de esa energía del Sol que permanecía aquí atrapada. De manera que la próxima vez que os quedéis mirando para las brasas de una barbacoa, recordad que esa luz que estáis viendo es la luz del Sol, que estaba ahí atrapada y que ahora, al meterle fuego a ese trozo de carbón, sale de nuevo libre a viajar por el espacio. El carbono tiene una gran afinidad por el oxígeno,
Llevaban mucho tiempo separados. Recordad que se separaron con la fotosíntesis. Ahora tienen la oportunidad de volverse a reunir. Esa unión es realmente gozosa y produce radiación electromagnética que nosotros percibimos como luz y como calor. Así que cuando un trozo de carbón arde, lo que estamos produciendo es poesía en forma de ciclos que se cierran. Por un lado, la luz del sol vuelve de nuevo a viajar por el espacio, como acabo de decir, y por otro lado, el CO2 sale otra vez a vagar por la atmósfera. Además de eso, conscientes de la enorme capacidad, del enorme poder calorífico del carbón, los seres humanos lo hemos utilizado de manera intensiva y fue este calor, el calor de la combustión del carbón, el que puso en marcha aquella tan temida revolución industrial, con sus cosas buenas y con sus cosas malas. Ya estamos, con sus cosas buenas y sus cosas malas, con sus luces y sus sombras. ¿A ti qué te pasa? Que si subo, que si bajo. Divulgador y gallego, cuidado. Sí, me queda así. ¿Cómo que sombras? La revolución industrial no tuvo sombras ninguna. ¿Me explico? Eso... La revolución... ¿Me voy a explicar? Sí. También lo he investigado. La revolución industrial no tiene sombras ninguna. La revolución industrial es un invento del ser humano para perpetuar la infancia. Al lío. Las cadenas de producción los han transformado en máquinas. ¿Qué problema hay que los transformes en máquinas? ¿A quién no le gusta que le diga que eres un máquina? Máquina, eres un maquinado. Sois unos máquinas divulgando. Chicos, chicas, sois unas máquinas. Máquinas. Seis machine. Get up. Seis machine, que no le gusta. Incluso a las máquinas les gusta que le llamen máquinas. El aspirador que tengo en casa, ese que va solo, cuando acaba de aspirar le digo máquina. Y cuando se enchufa dice, yo no te voy a durar toda la vida. Es una pasada. Y en las cadenas de producción también, que está la gente que está trabajando en las cadenas de producción se lo está pasando genial. Está ahí los tíos ahí levantando, enroscando, levantando, enroscando y elevando. Claro, y cuando salen se lo pasan tan bien que van a las barras de los bares, se colocan así en batería y siguen haciendo lo mismo porque se lo pasan bien. Ahí, bum, 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 cóbrame esto, paga este. Bum, 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 cóbrame esto, paga este. Hombre, el hollín y la contaminación del hollín, la polución. Vamos a ver. Esta gente con esa cara pintada, ¿en qué trabajos te puedes permitir que te pinten la cara? Píntate la cara. En muy pocos. Esta gente está jugando, están divirtiéndose. Es, como bien dije al principio, la gente que se pinta la cara, el carbón es un regalazo. Vamos a ver, habrá alguien que diga, bueno, vamos a ver, son unos obreros, unos mineros. Un fuerte aplauso para la gente que se dedica a la minería, por favor. Fuerte aplauso para ellos. Sí, pero el núcleo de la cuestión, y a lo que yo iba a decir en esto, es que, vamos a ver, a lo mejor están divirtiéndose, trabajándose y divirtiéndose, porque hay algún triste por ahí, que seguramente conocéis en vuestro trabajo, compañero o compañera, que es un triste, que si tú te ríes y te lo pasas bien en tu trabajo, dice, es que no está trabajando, te tomas por saco, no te quiero en mi casa, no te quiero en mi trabajo, eres un triste, es esa gente que se pide un sol y sombra y se toma la sombra solamente, no la queremos, esa gente fuera de nuestra casa. Esa gente que lleva la procesión, pero por fuera, ¿sabes? No te quiero. Vete a tu casa, hombre. Esa gente que pone en el Facebook frases de os dejo una frase para que penséis. Lo que ahoga no es caerse en el río, sino mantenerse sumergido en él. ¿Qué quieres que piense, puto triste? ¿Que te vas a tirar al río? Me gusta. No te quiero, Entonces lo que me refiero es al rollo de que es divertirse a la hora de trabajar, Eso también es parte de la revolución industrial. Otra cosa de la revolución industrial es la lucha de clases, ¿no? Esa lucha entre los medios de control antidisturbios y los sindicatos, ¿no? Ahí en las manifestaciones. Están en el recreo, están recordando eso que decíamos al principio de tirarnos las piedras unos a otros, están en el recreo, Esa madre del antidisturbios que lo ve venir a casa y dice, ¿de dónde me vienes así? Con ese escudo que lo tienes todo roto. Yo planchándote el escudo y tú así. ¿Quién te ha hecho eso? El sindicalista. Voy a hablar con su padre, ya verá, hombre, ya verá. Voy a hablar con su padre. No vaya, mamá. Voy a hablarlo con su padre, que además el sindicalista es tu hermano. Eso también está ahí, ¿no? Y otra cosa, el jefe, la figura del jefe o de nuestra jefa es una extensión de la figura de nuestros padres o de nuestras madres. Hombre, por favor, los jefes que ganaban más que nosotros, ganan más que nosotros. Nuestros padres también ganaban más que nosotros. O nuestras madres ganan más, no pasa nada. Nos ponen tareas, como nuestros jefes y nuestros padres y nuestras madres. O nos ponen horarios y nos acojonan no cumplir horarios. Nos ponemos excusas alambicadas.
Y cuando eras niño, acordaros de ese momento en el que tú llegabas tarde a casa, eras adolescente y a lo mejor llegabas con algo de más. Y llegabas a casa y para que no se despertaran tus padres, metías la llave en casa como un torero, hacías así. Y abrías la puerta y la puerta de noche chirría, de día no, la hija de puta, pero de noche hace todo el ruido que no hizo durante la semana. Hace... Te quiero más que a mí. Cállate. Y mirabas el pasillo y como llevaras una copa de más, hacía el pasillo. Y tú decías, cuando venga me meto. Pero no viene, se queda allí. Y estabas acojonado, ¿eh? Y dabas un paso. Y el parque de noche cruje, de día no. Es colega de la puerta. Y dabas un paso cuando escuchabas un ruido, algo así como... De repente pasaba un camión y haces tú, me cago en... Acojona. Y delante de tu jefe también. No cumplió un horario. Ah, así que por la próxima vez que vais a vuestro jefe o a vuestra jefa, miradlo a los ojos y decirle, papá, mamá, te quiero. Por eso los autónomos son los huerfanitos del sistema laboral. La revolución industrial es un inventazo del hombre para perpetuar la infancia. Deriva, no integres. Es una forma de verlo. Es una forma, es la forma. No digo lo de derivar integral, digo vale. lo de la revolución industrial. Eso sí. Lo del... La revolución industrial a lo mejor. Sí. Es mi punto de vista. Sí, lo de... Pero bueno. Pero sigamos con la combustión, porque todavía nos queda una pequeña historia más que extraer de esta humilde piedra negra. Una historia que además relaciona nuestro organismo con la piedra. La cosa es, tanta glucosa que tanto trabajo les cuesta, las plantas, ¿para qué demonios quieren tanta glucosa? Sí, para hacer esa celulosa que les confiere pues, resistencia junto con la lignina, pero produce mucha más glucosa. Realmente las plantas están produciendo continuamente glucosa porque es un bien muy codiciado entre todos los seres vivos. A las vacas, por ejemplo, ¿por qué nos interesa comer hierba? Una vaca, ¿por qué anda siempre buscando comer hierba, la vaca? ¡Hay algún jardinero en la sala! No, Osvaldo, mira, te cuento. Ha hecho bien. Osvaldo, yo le he robado la glucosa a esa planta que ha construido con tanto trabajo y su fotosíntesis. Espera que la mastico. La he robado porque la necesito, como vaca que soy. Y, por ejemplo, si ahora a mí viene un león y me come... ¡Que te coma! ¡Ojalá te coma el león! Si viene un león y me come, no es porque tenga nada contra mí. El león también le interesa esa glucosa. Sí. Claro. Todos nos aprovechamos del trabajo fotosintético de esas hermosas plantas. Hacen bien. Y además, yo necesito un poco de esa glucosa porque así puedo seguir y contar una cosa muy chula. Ya verás. Ya puede ser chula. Ha hecho una gran labor. Bueno, y a la más que tiene bastantes más mordiscos por delante. Lo que quiero decir es, una vez que Osvaldo se tranquilice, de verdad, Osvaldo, que ha hecho bien. Mira qué cosa chula. Mira. ¿Para qué queremos tanta glucosa? Las vacas le robamos la glucosa a los vegetales y los leones nos comen a las vacas para utilizar la glucosa que nosotros le hemos robado, ¿no? La razón es que con la glucosa se puede fabricar más ATP, esa moneda energética por excelencia. Se fabrica ATP, así que todos nos interesa fabricar ATP pues, para estar funcionando. Ahí estoy, fabricando ATP. Me había quedado uno aquí dentro entre los dientes. Ahí. ¿Y cómo fabricamos ATP a partir de la glucosa? Y esto es extraordinario. Metiéndole fuego, quemándolo, mediante un proceso de combustión que se produce en estas centrales térmicas que todos tenéis dentro de vuestras células, que son las mitocondrias. En las mitocondrias se está produciendo la combustión de la glucosa y para eso se necesita oxígeno.
Por eso estáis respirando oxígeno ahora mismo. Durante toda vuestra vida, metiendo oxígeno para adentro, porque necesitáis alimentar estas centrales térmicas. No pueden parar de funcionar. No podemos permitirnos que paren de funcionar. Así que, mediante esta combustión de la glucosa, lo que se produce es, ya lo sabéis, porque el proceso es en todo análogo a la combustión del carbón, se produce CO2, que estáis exhalando, se produce agua y se produce también radiación electromagnética. Somos seres que emitimos radiación electromagnética. Y, por supuesto, parte de la energía de esta combustión se dedica a fabricar ATP. El ATP se fabrica, y esto también lo hemos visto, acumulando protones. Las mitocondrias también son una especie de tío Gilito de la acumulación de los protones, porque en el interior de las mitocondrias tiene lugar una danza maravillosa, que es la danza de las sintasas del ATP, que antes vimos de una manera más esquemática, y son estas turbinas que están literalmente dando vueltas. Recordad lo que pasaba en los cloroplastos, aquí pasa lo mismo. Se acumulan protones debido a esa energía que se deriva de la combustión de la glucosa y de otros azúcares. Se acumulan en el espacio intermembrana de las mitocondrias, se genera una diferencia de concentración, hay un gradiente electroquímico, de manera que los protones tienden a moverse siguiendo ese gradiente electroquímico. Atraviesan por el único espacio que se les permite, que son estas turbinas, y mediante ese movimiento de los protones las turbinas se ponen literalmente en marcha, y mediante este movimiento en el interior de esta enzima se puede ensamblar el ATP a partir del adenosín difosfato y el fosfato. Eso está ocurriendo ahora mismo de manera intensiva y sin parar en todas vuestras mitocondrias, en todas vuestras células, porque todas necesitan estas monedas energéticas para funcionar. Pero como dije, también mediante esta combustión se produce luz y calor. Todos sois seres luminosos. Estáis emitiendo luz, podéis verlo si os hacéis una foto con un filtro infrarrojo. Estáis produciendo calor. Esos 37 grados de vuestro cuerpo, ¿de dónde salen? Pues salen de esta combustión interna. Como decía Lavoisier, antes de que le cortaran la cabeza en la guillotina, ese fuego, esa llama, esa antorcha de Prometeo se mantiene encendida de manera continuada, de manera ininterrumpida, a lo largo de nuestra vida. De manera que cuando una persona se muere, de una forma muy literal, una luz se apaga. Hay un relato de Eduardo Galeano que cuando se vuelve a leer, teniendo en cuenta estas cosas que os acabamos de contar, adquiere un significado más intenso, si cabe más poético. Y ello gracias a todo este conocimiento que nos trae la ciencia. El relato es este. Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo. A la vuelta contó, dijo que había contemplado desde arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. Y no hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento. Y hay gente de fuego loco que enciende el aire de chispas. Otros fuegos, fuegos bobos, que ni alumbran ni queman. Pero hay otros que arden la vida con tanta pasión que no se puede mirarlos sin parpadear. Y quien se acerca, se enciende. Así que ya sabéis, no solo somos polvo de estrellas, sino que cada uno de nosotros tiene dentro de sí la luz del sol.
Is this pencil of Louis Jefferson? No. You know why? Because this pencil is of a Terpsichore. This pencil is of a Terpsichore. This pencil. Is this pencil of a Terpsichore? No. This is the pencil of a Terpsichore. Gracias. Está bien. Cuidado que es carbón.